comenzamos nuestro último foro del día. De verdad que a mí me parece un tema fascinante. Primero, desde la genética, pensar que unos pocos genes tengan un impacto tan importante en el comportamiento. Y creo que dan pie para que seguramente podamos explicarnos en el futuro este tipo de comportamientos que vemos en los pacientes de Prader-Willi, como he dicho desde esta mañana, nos van a ayudar muchísimo a encontrar soluciones a otras dificultades. Tenemos desde el doctor Lacerna. Doctor Lacerna, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy interesante todos los conceptos que nos dio en la parte de qué hacer en una urgencia con un paciente de Prader-Willi. Nos hacen una pregunta y es, si mi hijo tiene que pasar por una cirugía, ¿qué recomendaciones nos puede dar sobre las complicaciones que se pueden presentar con la anestesia? Están hablándonos de un paciente de 5 años. ¿Qué nos diría usted, doctor Lacerna? Hola Ignacio, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación y bueno, muy agradecido y homenajeado también por participar el día de hoy. Como se dijo en la descripción de la diapositiva, en los alcances, pues para la parte quirúrgica hay que ver varios aspectos, ¿no? La parte anestesiológica, en primer lugar, todos los índices que ellos necesitan para una intubación, tratar de que sea una intubación no difícil, ¿no? Tener en cuenta los problemas de secreción, el ir pensando en el quirúrgico y en el postquirúrgico también, ¿no? Porque a veces pueden darse algunos problemas para tratar de extubar, para tratar de que vaya manejando la vía respiratoria. Entonces, ver ello. Los índices para intubar también, cuanto a Mallampati o Malampati, poder ver, por ejemplo, qué tan difícil o fácil va a ser la intubación orotraqueal en caso así sea necesario, ¿no? Y bueno, los aspectos netamente que tienen que ver con la rehabilitación funcional pulmonar en el postquirúrgico, ¿no? Obviamente dependerá de qué tipo de cirugía va a ser y el tipo de cirugía pues indicará el tipo de anestesia que va a utilizar. Entonces para eso como se dice, zapatero a su zapato, el especialista que es el anestesiólogo verá las mejores alternativas al respecto. Y bueno, hay que ir también viendo ello junto con la familia, porque la familia también tiene que estar, obviamente, tiene que saber que pueden haber problemas o complicaciones y eso es importante al momento del consentimiento. Entonces, todas estas aristas tenemos que verla de manera de interacción con los otros especialistas que van a ver, ¿no? La rehabilitación pulmonar, el tema de la anestesia o el tema quirúrgico, el cirujano, el tipo de procedimiento que se va a hacer y después los pasos que van a hacer en el postquirúrgico y en la hospitalización para después ya tener un alta tranquila, programada y sin complicaciones en el mejor de los casos. Para la persona que pregunta y seguro tienen relación con pacientes de Prader-Willi, creo que los anestesiólogos son tal vez de los especialistas que más interés le ponen a la patología cuando alguien va a ir a cirugía. A mí lo que tal vez sí me produce mucha angustia es pensar en los urgenciólogos, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que se forman en urgencias es muy difícil que tengan formación en enfermedades huérfanas y todo lo que nos contaba el doctor Lacerna de el alto umbral del dolor, de no tener el reflejo de vómito, pues va a ser muy difícil y creo que ahí podríamos tener muchas dificultades y lo que nos mostraba la doctora Laura con las tarjetas que uno le puede dar al paciente para que los médicos de urgencias entiendan de qué se trata, son muy útiles para poder resolver estos casos. Bien, una pregunta para la doctora Yanis. ¿Qué tan perjudicial es para un niño con síndrome de Prader-Willi que tiene una agresividad importante qué consecuencias traería que tomara medicamentos psiquiátricos? Un paciente que tiene una agresividad importante, un cuadro de agresivo importante, ¿qué impacto tendría que tomara medicamentos psiquiátricos?
That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, si la agresión es lo que nosotros consideramos como un fenotipo, entonces nosotros seleccionaríamos una intervención ambiental primero y una terapia comportamental primero para que nosotros podamos utilizar el medicamento psicotrópico. Pero si lo hemos intentado y no ha sido de ayuda con este comportamiento, especialmente el comportamiento agresivo que daña la propiedad o afecta a otra persona, entonces diferentes medicamentos pueden ser tenidos en cuenta en una jerarquía mayor de cuál es el riesgo-beneficio, cómo sería. Algunos medicamentos están diseñados para mejorar el control del comportamiento, otros medicamentos están diseñados para disminuir la ansiedad, otros están diseñados para aumentar la atención. Entonces la persona puede ser capaz de responder de mejor manera a los diferentes factores ambientales y puedan tener un mejor comportamiento. ¿Responde eso la pregunta? Muchas gracias, doctora. Tal vez más bien para el doctor Larry, nos pregunta una psicopedagoga que tiene un paciente de 6 años con síndrome de Prader-Willi y él recurrentemente quiere jugar con la caja de la cocinita. Quiere jugar seguramente pues, a imitar, cocinar. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es una buena idea integrar ese juego dentro de la rutina diaria? Tratamos de que no trabaje, juegue en la cocina, pero hay juegos de cocina que no incluyen fluidos, pero realmente para jugar realmente en la cocina donde hay comida es importante que tener muy buena supervisión. Tratamos de no tener comida en medio de ninguna otra actividad, excepto en el momento de las comidas. En las comidas realmente, pues ese es uno de los... estos alimentos son preparados especialmente para ellos y debemos de tener cuidado en la dieta. Entonces, jugar en la cocina, bueno, siempre y cuando sea un juguete, bien, pero no en la cocina propiamente, porque alrededor de la cocina siempre va a haber comida. Ok, doctor Larry, gracias. Para la doctora Yanis, las personas con síndrome de Prader-Willi tienen hipoventilación central con frecuencia. ¿Eso sería una contraindicación para una terapia con benzodiazepinas? Hyperventilation or hypoventilation? Yes. Hypoventilation, ok. Sí, sería un factor, especialmente si ellos están usados en un ambiente quirúrgico, entonces nosotros realmente sería de preocupación manejar el riesgo de diazepines, especialmente si ellos están actuando durante mayor tiempo que otros, entonces es importante que sea algo de una acción corta, si tú tienes que hacerlo. Pero ¿por qué estarían utilizando eso? ¿Cuál sería el propósito de esto? Acá en la pregunta, si se propone tratamiento con benzodiazepinas. Yes. Yo creo que en muchos casos lo que están es tratando de tranquilizar a la familia, ¿no? Mucho más que haciendo un tratamiento específico para el paciente. Entonces, en algunos casos yo quiero suministrar un diazepam al padre y no al niño. Pero sí, ciertamente, definitivamente hay un riesgo en empeorar la hipoventilación en individuos con PWS. Tienes que monitorear ese riesgo y estar claro en lo que está tratando y utilizar el medicamento si así se necesita. ¿Qué hacer cuando uno tiene un cuidador que sabe que está totalmente desgastado, un cuidador que está sometido a mucha presión porque tiene que estar 24 horas con el paciente? ¿Qué propuestas tienen ustedes para eso? Que yo aprendí es buscar maneras
de encontrar gratificación o recompensa en nuestro trabajo, porque cuando tú trabajas con un grupo de personas, discúlpeme, cuando estamos trabajando con un grupo de personas con el síndrome de Prader-Willi, uno que van de un problema al siguiente, y entonces puede ser muy difícil y la persona puede sentirse, es decir, abrumada. Entonces, primero que todo, yo propongo, discúlpenme, primero que todo, gracias. Primero que todo, el hecho de que la gente con la que estamos tratando están saludables y la manera y el peso es normal. Entonces usted llega y lo ve todos los días. Usted no puede detenerse fácilmente y decimos, ay, estamos haciendo un buen trabajo, pero esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver las cosas pequeñas y sentirte bien, encontrar esa gratificación. Eso es lo primero. Lo segundo es, nadie debe estar allá 24 horas, 7 días a la semana. En una familia con 2 padres tiene que haber turnos, tienen que adaptarse. Si hay hermanos mayores que están interesados en participar, eso también puede ser de gran ayuda. Y cualquier plan, una programación en la escuela o en un grupo o alguna cosa, todo esté dividido entre el grupo de trabajo. Nadie puede lidiar con esto 24 horas, 7 días. Esto es difícil. Y yo no quiero que nadie se queme porque realmente el nivel de cuidado que se le va a dar al niño con el síndrome de Prader-Willi va a ser deficiente. Viendo la propuesta que nos muestran de tratamiento, ¿qué tanto se ha utilizado para aplicarlas a otras patologías? Porque cuando yo veo esto, veo que realmente podría funcionar para muchos otros pacientes que tienen dificultades cognitivos. Inclusive me encantaría usarlo en algunos adolescentes que a veces podrían aconductarse con este tipo de estrategias. ¿Qué otras patologías podrían ser útiles este tipo de estrategias? Funciona muy bien con el síndrome de Down, que también con la regulación de las comidas y los pasabocas para personas con problemas alimenticios, también con otros síndromes determinantes. Sí, realmente el tren específicamente es muy general en diferentes condiciones. I'd like to add. Me gustaría agregar, en mi experiencia propia con la gente con necesidades especiales, nosotros siempre sabemos cuáles son las personas que son mejores visuales, orales, y así podemos manejar, en el caso del síndrome de Prader-Willi, siempre incluir la comunicación visual, no únicamente auditiva. Entonces, utilizar expresiones visuales, los que tienen lenguaje de señas o eso. Esto ayuda a muchos porque no sabemos que si estamos trabajando con alguien que tiene necesidades especiales, si es mejor auditivamente o visualmente. Es importante tener eso en cuenta. Doctor Lacerna, en su experiencia, ¿cómo los casos que están llegando a urgencias? ¿Cómo enfrentar una crisis psicótica en urgencias? ¿Qué tanta formación deberían tener los médicos de urgencias o los especialistas de diferentes áreas de la medicina en este tipo de síndromes para proteger a los pacientes y para que ellos tengan ese conocimiento? Aspectos que hay que ver en un paciente en general con crisis psicótica, ¿no? El tema de la protección, primero al paciente, pero también a la familia y al entorno que está ahí, ¿no? En general también es un poco difícil muchas veces el manejo de cada uno de los médicos que a veces están en emergencia, ¿no? Y lo que más priorizan es, digamos así, sedar o dormir al paciente, y después, bueno, se van viendo qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Es decir, si es un paciente con Prader-Willi, ahí la familia tiene que ser el pivot, ¿no? Y las tarjetas que hay para Prader-Willi, sería conveniente que cada una de las familias tenga al respecto. Obviamente saber qué es lo que está desencadenando esto, ¿no? Porque todos estos tipos de crisis se van acompañados de algo de fondo, entonces hay que el abordaje rápido y a veces en la práctica general lo que vemos es ir viendo qué síntoma tiene o qué síntoma me dice o qué síntoma dice la familia, pero recordemos que acá pues pueden haber síntomas ocultos que no vamos a poder evidenciar obviamente
y tenemos que hacer un perfil general del estado de salud de la persona. Entonces, hay varias aristas, desde el tema de manejo de vías, desde el tema de los mismos berrinches que pueden haber después o durante la hospitalización, ¿no? Pasando primero por el tema de las crisis psicóticas. Ahora, aquí obviamente sería bueno, lo ideal, que las madres o las familias, en este caso de personas con Prader-Willi que tienen usualmente una asociación, justamente pregunten al respecto al resto de familias y para eso también, por ejemplo, acá en Perú tenemos equipo de profesionales con los cuales podemos comunicarnos rápidamente, ¿no? Se escribe, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, ahora que es bastante común, y rápidamente podemos decir, preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En este caso, a un psiquiatra, por ejemplo, que hay, por ejemplo, acá en Perú tenemos una psiquiatra que puede ayudarnos, ¿no? Y se les pregunta y podemos ver qué otras recomendaciones podemos dar. Y la misma experiencia de las familias que ya tienen hijos o personas que ya tienen más edad también puede ayudar al respecto, ¿no? Entonces, eso, llevar las tarjetas, ¿no? Respaldarse con lo que digan las otras familias que ya han tenido experiencia de esto y buscar el apoyo profesional que pueda ayudarnos también a dar alguna atingencia al respecto. Gracias, doctor Lacerna. Doctora Yanis, nos preguntan cómo se diferencia una psicosis de los pensamientos de fantasía que puede tener un niño normalmente, sobre todo un paciente con Prader-Willi. Esa es una pregunta excelente, porque nuestros individuos tienen esa capacidad para tener fantasías y yo pienso que la manera de distinguir si es solamente un tema que es más severo o es el nivel y es el impedimento o el ataque a su vida. Si la persona está esperando por la vida para ver alguna una estrella de rock, entonces tenemos que ver si en la ciudad o en un concierto si es un problema, pero ese es el nivel que tenemos aquí que los novios o novias y entonces ellos llegan y empiezan a tener un problema significativo y que tenemos que llamar a la policía. Entonces yo creo que una evaluación apropiada de la naturaleza es tratar de entender por qué la persona tiene esta idea y qué tanto interfiere con la funcionalidad. Es la manera como yo trabajaría con eso. Las desilusiones son muy difíciles de eliminar por medio del uso de medicamentos. Los síntomas positivos de alucinaciones son mucho más fáciles. Las desilusiones realmente son muy difíciles de manejar y tienen que tratar de entender por qué la persona ha tenido o ha desarrollado esa idea. Yo creo que ha sido una tarde maravillosa. No sé si en el público queda alguna pregunta y bueno, les agradecemos nuevamente por todos sus aportes. Muchísimas gracias.